Saludos. Hoy nuestro programa centrará su mirada en la mitad del mundo. Después de 4 años de un gobierno que implementó un programa neoliberal, Ecuador vivió una jornada de elecciones generales el pasado 7 de febrero. Los comicios se realizaron en medio de la pandemia de COVID-19, pero aún así hubo una alta participación popular. Pese a todos los intentos por desacreditar al candidato presidencial correísta Andrés Arauz de la coalición Unión por la Esperanza y a los numerosos obstáculos que debió sortear para continuar en la contienda, él quedó en primer lugar. Tras varios días de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral determinó que Guillermo Lasso, del partido Creo, quedó en segundo puesto. Sobre los escenarios que se pudieran delinear, conversamos hoy en esta emisión de Mundo 2020. Como es habitual, a cargo del análisis estará el investigador Santiago Pérez, quien tiene como invitada a Mayra Bárzaga, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Bienvenidos. Gracias, Adriana. Un saludo para ti y para los televidentes. Mayra, antes de pasar propiamente a la coyuntura de las elecciones del 7 de febrero y las perspectivas de la segunda vuelta, quizás valdría la pena hacer un análisis breve, por las limitaciones nuestras acá, de la Revolución Ciudadana del 2007 al 2017, que es parte de todo el proceso de revoluciones y de cambios sociales que hubo en América Latina. ¿Cómo tú ubicarías los logros innegables, pero también las deficiencias de este proceso dirigido por el presidente Rafael Correa? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Santiago, y al programa. Sí, el proceso de la Revolución Ciudadana fue uno de los procesos más interesantes de América Latina en la época donde el progresismo estuvo presente en varios países. Logros en realidad fueron muchísimos en todos los campos, pero hay uno que yo pienso que fue el más importante y el que engloba todo lo demás, y es que este proceso de Revolución Ciudadana devolvió la dignidad al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué, Santiago? Porque es que tener trabajo es tener dignidad, tener salud es tener dignidad, tener estudios, tener escuela, tener universidades es tener dignidad. Y ese fue uno de los principales avances que tuvo el país. Ellos hicieron una constitución también muy importante, que marcó también pauta en toda la región y a nivel mundial, donde reconocieron el Estado plurinacional del Ecuador. Hay que tener en cuenta algo, y es que Ecuador no es un Estado-nación, pero sí tienen un Estado nacional. Pero ese Estado nacional es pluricultural y es pluriétnico. Y eso fue una de las pautas muy importantes que marcó la Constitución ecuatoriana. Fíjate si fue importante esa Constitución que reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Es la única Constitución en el mundo que reconoce eso en el caso de la naturaleza. Es decir, que fueron muchos los avances que tuvo este proceso. Sí, quizás antes de hablar de las deficiencias o de los problemas, que todo proceso social los tiene, Por supuesto. Hay un tema importante que tiene que ver con el desarrollo económico del Ecuador en este periodo. Fue dirigido por un equipo muy capaz de jóvenes economistas, con el propio presidente. Es verdad que hubo un crecimiento importante de los precios de las materias primas, ¿no? Y de las commodities, como se le llama en el debate académico, pero lo cierto es que si te pones a analizar, ese es un periodo de crecimiento del Ecuador, de crecimiento económico. No en balde, para no adelantarnos, pero no en balde el éxito que ha tenido Arauz en las actuales el proceso electoral es cosechando aquellos logros de la Revolución Ciudadana. Además de que de nuevo se posicionó Ecuador en el mapa geopolítico global. Antes, era muy poco conocido. Ahora, UNASUR radicaba en Quito, y el presidente Correa tuvo una proyección importante, ¿no? Pero bueno, estamos analizando también lo que no hizo, porque se dice retóricamente que es revolución ciudadana. Es verdad,
pero a mi juicio no implicó cambios estructurales significativos, ¿no? Yo te decía, Santiago, que si yo le fuera a señalar una debilidad a esos 10 años del gobierno de Rafael Correa, fue no haber organizado un movimiento lo suficientemente fuerte como para defender el proyecto. Desde las bases. Desde las bases. ¿Por qué? Porque era un movimiento, pudiéramos llamar electoral, que revivía en los momentos electorales y hacía un buen trabajo en lo electoral. Y bueno, prueba de ello fue que Correa fue presidente 10 años en Ecuador. Pero no se mantenía así en el tiempo. Y desde mi punto de vista, para tú defender un proyecto tienes que participar desde las bases en la construcción de ese proyecto. Si tú no eres capaz de participar en esa construcción, es muy difícil después poder defenderlo. Y eso es una de las falencias que yo creo que tuvo este proceso de la Revolución Ciudadana. Y bueno, tenemos el caso de un vicepresidente que después traicionó totalmente, desde mi punto de vista, no solamente el proyecto de la Revolución Ciudadana, sino que traicionó al pueblo ecuatoriano en general. Prácticamente de la mano de Lenín Moreno se produjo un golpe suave al proyecto y al proceso de la Revolución Ciudadana, desde el principio de su gobierno. Y eso ha traído, bueno, todo lo contrario, todos los logros que se obtuvieron durante el gobierno de Correa prácticamente desaparecieron. Durante el gobierno de Lenín Moreno hay quien dice que han retrocedido 30 años prácticamente en la historia del Ecuador. Yo recuerdo todas las campañas del presidente Correa contra los medios, contra el gran monopolio que tiene la burguesía ecuatoriana sobre los medios de difusión, y esto se extiende también a las estructuras de la policía, a las estructuras de poder, a las estructuras judiciales. No en balde lo que empleó Lenín Moreno para deshacerse primero de Jorge Glass, del vicepresidente, y toda la cantidad de inmundicia que se ha vertido sobre el presidente Correa, tiene que ver con acusaciones judiciales y el empleo del sistema judicial. Ahora, siempre hemos hablado, ¿no?, y tú lo has dicho en todas las discusiones que hemos tenido, que uno de los grandes culpables y las causas por las cuales se está viendo lo que se está viendo, la victoria del candidato Arauz, tiene que ver con el desastre de Moreno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Claro, la crisis sanitaria vino a agravar toda esa situación. Prácticamente el gobierno no enfrentó la crisis sanitaria en ningún sentido. Miles de muertos, más de 15.000 muertos, de fallecidos, más de 250.000 personas con coronavirus. Vimos aquel desastre en Guayaquil que la prensa mundial lo reflejó, personas muriendo prácticamente en las calles, cadáveres tirados en las calles, etc. Y eso fue muy impactante para la sociedad ecuatoriana. Ahora, en esta lógica surge la figura de Arauz, porque la lógica era, bueno, no está Correa, y tendemos nosotros en nuestra psicología política latinoamericana a privilegiar a figuras. Sin embargo, surge la figura de Arauz, como en Bolivia surgió la figura de Luis Arce y así en otros lugares. Pero surge la figura de Arauz que de una manera que yo creo que no se lo explicaban, cataliza un nivel de apoyo. ¿Cuáles serían las reivindicaciones? ¿Cuál es el proyecto de Arauz? Que no es evidentemente una copia al calco del proyecto de Correa, ¿no? Sí, no es una copia al calco del proyecto. Es un proyecto muy interesante en lo económico. Arauz también es economista. Arauz es un joven de 36 años que con 16 años se ganó una beca. Mira, hay algo interesante, hizo el preuniversitario, es decir, el bachillerato en Rusia, porque su padre trabajaba en Rusia. Se ganó una beca para la Universidad de Michigan en Estados Unidos con 16 años y se graduó de Economía y Matemática a los 19 años. Tiene mucho talento, es muy inteligente, hizo después el masterado en Flaxo, Ecuador, y ahora está haciendo el doctorado en la UNAM en México.
Él tiene un proyecto muy interesante desde el punto de vista económico, pero lo más importante de ese proyecto es que es un proyecto contra el neoliberalismo, es decir, es antineoliberal. Es un proyecto que rescata la economía social en función de todo el pueblo ecuatoriano, en defensa de la soberanía económica de Ecuador, en contra del neoliberalismo. Estuvo prácticamente ayer o antier, estuvo reunido con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos, discutiendo, cuando él sea presidente, dice él, de cuáles van a ser los términos del pago, es decir, que no va a aplicar políticas de austeridad contra el pueblo ecuatoriano. Ya desde ahora él está tratando de entrar en una negociación con el Fondo Monetario Internacional por esa deuda tremenda que ha contraído el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tiene un proyecto muy interesante, muy abarcador para todos los sectores sociales. En el debate presidencial que pudimos presenciar desde acá, que Telesur transmitió en vivo, llamó la atención que todos los candidatos, eran como 15, ¿no? Sí, a quienes criticaban, bueno, 16 él, ¿no? Eran como criticaban a Araúz, es decir, era la figura a derrotar, involucrándolo con la Revolución Ciudadana de tiempos de Correa y con la corrupción y tal. Mi apreciación es que con una altura no se desdijo para nada de sus vínculos con el presidente Correa. De hecho, él fue ministro de Educación del último gabinete de Correa, pero mantuvo una posición muy diáfana, ¿no? Es realmente admirar, al igual, no quiero hacer las comparaciones porque cada país tiene sus especificidades, ¿no? Pero al igual que Arce, ¿no? en Bolivia respecto a Evo, etc. Bueno, ¿qué te parece? Hacemos una pausa y después empezamos a hablar de los otros proyectos en pugna, ¿no? Y al final que nos digas quién va a ganar en Ecuador. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a un corte. En la primera parte del programa, los analistas se referían a los logros de la Revolución Ciudadana y a la traición del mandatario Lenín Moreno, quien impulsó un programa de corte neoliberal con amplio rechazo popular, tanto que ni siquiera se postuló para la reelección. No obstante, hubo 16 aspirantes a la presidencia en la primera vuelta. Expertos apuntan que aunque parecían diversas las opciones, en realidad eran solo dos bloques, uno con 15 aspirantes afines al neoliberalismo y el de la fuerza progresista Unión por la Esperanza, representado por Andrés Arauz. Los hechos recientes vinculados a un posible recuento de votos en varias provincias provocaron una gran incertidumbre. La decisión fue tomada por el Consejo Nacional Electoral previo acuerdo con solo 2 de los 16 candidatos, los que estaban en segundo y tercer lugar, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. El ex canciller ecuatoriano y otrora ministro de Defensa Ricardo Patiño, asilado en México, advirtió sobre el peligro para la democracia del país suramericano de ese hecho, que recibió hasta el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la misma entidad que apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. En medio de las críticas hubo un nuevo giro. El Consejo Nacional Electoral dio marcha atrás y anunció que no volverá a contar los votos. Paralelamente, muchos se preguntan cuáles serán las probables alianzas de cara a la segunda vuelta. Por el momento, el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, sostuvo que no apoyará a Lasso, ni siquiera lo haría para evitar el regreso de Correa. Como vemos, el 11 de abril la segunda vuelta, con mucho optimismo, se siguen peleando el segundo puesto, la diferencia es amplia, hay un claro ganador, el reconocimiento de todo un pueblo a lo que hicimos durante mi gobierno, pero también a todo lo que hemos tenido que sufrir durante estos 4 años de parte del gobierno con el que co-gobernaron los que se pelean el segundo puesto. En todo caso, problema de ellos, que resuelvan sus cuestiones. Nosotros seguiremos presentando propuestas para el pueblo ecuatoriano y con una campaña llena de esperanza y llena de alegría, esperar esa victoria final el 11 de abril. Y precisamente sobre el panorama electoral ecuatoriano continúa el análisis aquí en Mundo 2020. Bueno, volviendo al debate,
Mayra, Lasso era más bien conocido, es decir, es un banquero, perdió en las elecciones anteriores, más del bloque de la derecha neoliberal. Sin embargo, Yacu Pérez, la CONAIE, Pachacútec, sé que no es lo mismo, lo he aclarado varias veces, pero ¿cómo tú lo caracterizarías? Porque esto es importante respecto a la segunda vuelta y respecto al desarrollo político de ese país. Sí, es importante en todos los sentidos. Fíjate, Yacu Pérez es un representante del etnicismo neoliberal. Ha habido confusión, incluso algunos medios de comunicación internacionales han reflejado, cuando hubo confusión de si era Yacu o el que pasaba a la segunda vuelta o era Lasso, decían que en el caso de que fuera Yacu iba a ser un enfrentamiento entre la izquierda ecuatoriana, pero no es así en realidad. Es decir, Yacu, que él se puso Yacu, él se llama Carlos Pérez, el señor Carlos Pérez, dice que es representante de un ecosocialismo indígena y en realidad es todo lo contrario a eso. Yacu es la construcción a partir de ONGs y de fundaciones de Estados Unidos que han, pudiéramos decir, incentivado ese sentimiento etnicista de una parte del movimiento indígena ecuatoriano, pero que en realidad ellos aspiran a un neoliberalismo social en el país. Yacu representa, es decir, ha aupado al gobierno de Moreno durante los 4 años. El bloque de Pachacútec en la Asamblea ha votado a favor de las leyes que ha implementado el gobierno morenista y en todo momento ha estado al lado del gobierno. Votó junto a Lasso en el año 2017, también dijo que era preferible un banquero que un dictador. Refiriéndose a Correa y refiriéndose a Correa y al Partido Alianza País en aquel momento, claro. Exactamente, refiriéndose a Correa y al correísmo. Y pudiéramos decir que desde la época en que Correa era presidente del Ecuador, el movimiento Pachacuti estaba en contra del gobierno correísta. Es decir, que él no representa a una parte de la izquierda ecuatoriana. De todos modos, obtuvo cerca de un 19% de la votación. Exacto. Y en su momento, recuerdo que en el 19, en octubre, paralizaron el país. ¿Te acuerdas que Moreno tuvo que irse para Guayaquil? Sí. Es decir, es una fuerza importante. ¿Qué pasó? La CONAIE fue la que paralizó sobre todo Quito y muchas ciudades del Ecuador. Pachacuti se benefició de ese movimiento indígena que hubo en octubre del 2017, que al final lamentablemente pactaron con el gobierno porque se dieron cuenta que de que seguir el movimiento con la fuerza que estaba en Quito, en la que no solamente participaron los indígenas, participaron también los simpatizantes del correísmo en Quito, apoyando a los indígenas en las calles y apoyándolos en todos los sentidos. Es decir, es cierto que entraron los indígenas a Quito y a otras ciudades del país, pero tuvieron un apoyo también del pueblo ecuatoriano. Muchos de ellos correístas o no correístas, pero sí del pueblo en contra de las medidas neoliberales que estaba tratando de implementar Moreno. Eso fue la parte, pudiéramos decir, de la CONAIE más hacia la izquierda. Uno de los líderes que más se destacó fue Leonidas Issa. En ese levantamiento, el señor Pérez no fue de los más destacados en ese levantamiento, sin embargo, ahora está recogiendo un poco de los frutos del levantamiento indígena de octubre del 2019. No, tú apuntabas al principio y ahora retomas la importancia de los sectores populares, sectores progresistas de calle, ¿no? De barrios, en función de las opciones de la Revolución Ciudadana. Yo creo que estas elecciones están sirviendo para galvanizar ese apoyo, porque incluso en un determinado momento estuvo el peligro de que volvieran a paralizar
prácticamente el movimiento que apoya a Yacu, paralizar Ecuador. Bueno, ¿y qué iban a hacer los otros sectores populares? Por eso es muy importante. Aquí estamos en presencia de una puja de fuerza, estamos en presencia de la hegemonía también de la calle, ¿no? Mira, en fin, es un tema complicado que va más allá de la cuestión electoral, ¿no? exactamente. ¿Qué se está jugando en Ecuador? Esto no es una disputa entre correístas y anticorreístas. Esta es una disputa entre un sistema neoliberal aupado por Estados Unidos y las corporaciones en general y el capital financiero representado por Lazo, en este caso, en el país, y el sector del pueblo que está en contra de esas medidas porque han sido muy perjudicados en estos últimos 4 años del gobierno de Moreno. Y ahora este señor Pérez, que primero prácticamente, bueno, estuvo apoyando, como te decía, todo el tiempo del gobierno a Moreno y y siempre ha apoyado a Lazo y ha apoyado todas las medidas estas neoliberales, ahora parece como que no lo va a apoyar en la segunda vuelta. Esto es significativo, esto tiene muchas lecturas. Una de ellas puede ser que en esta disputa que te decía, neoliberalismo versus antineoliberalismo, él quiera un poco que aparentar que se aparta de esta disputa y para obtener más votos de parte de las bases indígenas, que muchas de esas bases indígenas votaron por Araúz y van a volver a votar por Araúz. 2 comentarios. Uno, está clarísima la crisis del neoliberalismo. Porque fíjate, tú pones a sumar todos los que dicen que eran antineoliberales, aunque la gente de Yacu lo era, ¿no? Pero las banderas fueron otras, ¿eh? No es de que yo apoyo al neoliberalismo, sino que es en contra del capitalismo, de las corporaciones, etcétera. Más la candidatura de Herbaz, más la candidatura de Araúz. Te das cuenta que a Lazo en realidad lo apoyó y a la opción neoliberal un bajo por ciento, de la población ecuatoriana. Si a esto tú lo sumas a las derrotas que hubo en Bolivia, a las derrotas que tuvo el neoliberalismo en Argentina, a las derrotas que tuvo el neoliberalismo en México, lo que está pasando hoy en Perú, lo que eventualmente pasa en Chile, estamos en presencia de un cuadro regional, al menos no siguiendo los patrones de aquellos que decían que ya el ciclo progresista se había muerto. Y el segundo comentario tiene que ver con el empleo de la autocracia, del autoritarismo. Esta manera que trataron y que lograron apartar a Correa y la gran cantidad de obstáculos jurídicos para la candidatura de Araúz, quiere decir que a las clases dominantes latinoamericanas, específicamente ecuatorianas, no le conviene la democracia. ¿Cómo tú ves la segunda vuelta? Bueno, con muchos desafíos. Esta segunda vuelta va a tener muchos desafíos. A pesar de que está esta disputa y está este voto negativo en contra del gobierno de Lenín Moreno, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque va a estar presente en todo momento el peligro del fraude electoral. Claro. Desde muchos ángulos va a estar presente. Ellos ya han intentado en varias ocasiones de hacerlo, incluso se dice que Araúz podía haber ganado esta primera vuelta, pero que hubo sus intentos. Lo que le han inventado ahora del vínculo con el ELN y el fiscal colombiano, en fin. Entonces, ellos van a seguir con el problema de seguir tratando de que Araúz no gane la segunda vuelta, incluso de imputarlo después de ganar la segunda vuelta. Porque eso está pendiente, el tema en estos momentos no lo pueden hacer, pero no sabemos qué sorpresa nos pueden dar después de que termine la segunda vuelta electoral. Porque si hay una cosa, Santiago, en estos 4 años se ha avanzado mucho por las corporaciones, se ha avanzado mucho por el Comando Sur, se ha avanzado mucho por parte de Estados Unidos en las relaciones con el Ecuador. Las corporaciones, el capital financiero, han avanzado mucho. Se han fortalecido extraordinariamente y no va a ser fácil que vayan a renunciar así en una elección de un día
a todo lo que han avanzado. Significaría un golpe muy fuerte al sistema de dominación hegemónica en América Latina. En América Latina. Y además, no solamente para el Ecuador, ellos, si vuelve entonces la integración latinoamericana, si vuelve UNASUR a fortalecerse, si vuelve a fortalecerse la CELAC, si vuelve a fortalecerse el ALBA, eso es un problema para ellos. Bueno, Mayra, como siempre, muchas gracias y siempre invitada. Gracias a ambos por sus comentarios que nos permiten entender mejor el escenario político ecuatoriano de cara a la segunda vuelta electoral. Por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo los estaremos esperando aquí en Mundo 2020.